buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Alejandra Elena González Junitud. Seré su docente durante esta materia de ética en enfermería durante su cuatrimestre. Soy licenciada en enfermería. El primer tema que vamos a ver es evolución de la enfermera como profesión. Antes de pasar al tema, quiero explicarles los criterios de evaluación. ¿De qué manera se les va a calificar? Se les va a calificar con asistencia, tareas, participación y examen final. La asistencia va a tener un valor de 30%, las tareas un 20%, la participación de igual manera un 20% y el examen final un 30%. La manera que se les va a calificar es con las tareas que se van a entregar mediante la plataforma. El material no importa si lo quieren hacer en libreta, si lo quieren hacer en hoja blanca, en hoja suelta, donde se acomoden para hacer su tarea en el material que ustedes quieran, no hay ningún problema. Se les pide sus tareas en tiempo y forma y de igual manera es de comentarles que todas sus tareas son a mano, ninguna tarea va a ser en formato digital. La participación por cuestiones de pandemia se entiende que muchos no pueden asistir a clases presenciales y muchos llevan su clase totalmente en línea. Entonces, la participación se va a calificar por en cómo participen en los foros, en los chats, cuestionarios, actividades y demás tareas o actividades que se les dejen en la plataforma. Esto les va a proporcionar puntos para la participación. Y por último, el examen que se aplica a final de cuatrimestre y de igual manera que como sus tareas va a ser mediante la plataforma. Bueno, ahora ya que les expliqué esto, vamos a entrar ahora sí lo que es el primer tema, que es conceptos básicos de enfermería. Bueno, ¿qué es enfermería? Enfermería es un arte, es una ciencia que incluye actividades, conceptos y habilidades. La enfermera es el primer contacto que tiene el paciente o la familia con la institución de salud, durante la cual la enfermera es observadora. La enfermera ayuda, comunica, atiende y enseña. ¿Por qué la enfermera es observadora y por qué la enfermera ayuda? En el momento que, por ejemplo, el paciente llega al hospital, podemos ver si a lo mejor el paciente se siente mal o si vemos que viene con una edematosis, que quiere decir que tiene hinchada ya sea una mano o un pie o totalmente el cuerpo viene hinchadito o está reteniendo líquidos. Proporciona ayuda, proporciona cuidados, comunica. Por ejemplo, en lo que es la enfermería comunitaria, la enfermera enseña a la población o a su comunidad el cómo cuidarse, cómo llevar una alimentación sana. Les enseña, por ejemplo, de lactancia materna. La enfermera de igual manera contribuye la conservación de un buen estado de salud. La manera o el por qué nuestros pacientes mejoran más rápido estando en el hospital es porque en el hospital tenemos 3 turnos de enfermería, los que están en la mañana, tarde y noche. Así no importa que el medicamento se le tenga que pasar a las 3 o 4 de la mañana, los medicamentos se pasan a la hora indicada. Si un medicamento cumple su acción prolongada al tiempo y hora, eso prolifera o aumenta el buen estado de salud del paciente y pues que por ende mejore. La enfermera proporciona el cuidado durante la enfermedad hasta que el paciente sea capaz de asumir la responsabilidad de sus propias necesidades básicas como ser humano. Es lo que les comentaba ahorita. La enfermera se encarga de ayudar al paciente en el tiempo que lo necesita. Por ejemplo, si el paciente está internado, necesita,
no sé, baños de esponja porque tuvo algún accidente que le imposibilita salir de la cama. Entonces la enfermera se responsabiliza de ayudar a ese paciente hasta que ese paciente se recupera y pueda valerse por sí mismo o por sí misma, en que ya pueda él tomar un baño él solo o ella sola. Por otra parte, cuando se requiere, se brinda al moribundo ayuda compasiva y misericordiosa. La enfermera tiene que ser comprensiva y tiene que entender un poco al paciente. ¿En qué aspecto? Han llegado sí pacientitos en estados pues muy graves y delicados. Hay pacientes que están, por ejemplo, en situación de calle. Entonces, pues imagínense, nosotros como enfermería tenemos que ser esa bienvenida calurosa y compasiva que necesita el paciente. Un ejemplo, no necesariamente tiene que ser un pacientito en situación de calle. Puede ser un paciente geriátrico, que quiere decir que es un pacientito de edad de edad avanzada o que ya es una persona ancianita. Como sabemos, muchos ancianitos sufren igual de maltrato en casa, entonces el ir al hospital para ellos es un consuelo. Y si nosotros pues los tratamos mal, les ponemos caras o les decimos igual de cosas, pues imagínense cómo se va a sentir ese paciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser compasivos en ese aspecto de que si nos llega un pacientito, tratarlo como por ejemplo a mí me gustaría que me trataran o como me gustaría que trataran a un familiar mío, ¿sí? Bueno, ¿qué cualidades tiene la enfermera? La enfermera es cuidadora. La enfermera cuida y ayuda al paciente a recuperar su estado de salud y de igual manera le ayuda a mejorar su bienestar tanto físico, espiritual y social. Le ayuda en qué aspecto emocional, como les comentaba. A veces los pacientitos que ingresan a los hospitales o a las clínicas no ingresan por algún problema como tal físico, sino que a veces su problema es emocional o mental. Sí estamos de acuerdo que hay especialistas en salud mental, pero nosotras somos todólogas, que quiere decir que la enfermera o el enfermero puede ayudar a ese paciente emocionalmente. Tal vez el paciente necesita a alguien con quien hablar y pues si nosotros tenemos el tiempo de poder escucharlo, adelante. Ese pacientito a veces necesita a alguien que lo escuche o el simple hecho de que tenga a alguien que pueda apoyarlo o que lo entienda emocionalmente ya es una forma de proporcionar ese bienestar al paciente. La enfermera es protectora. Construye un ambiente cómodo y seguro para el paciente. Disculpen, por obvias razones tomando medidas de protección. Un ejemplo es con pacientitos geriátricos o pacientitos ancianitos. ¿Qué medidas de seguridad o de protección puedo tener con él? Que en el caso de que si lo tengo en una cama, subir los barandales o en todo caso tener en los baños barandales de apoyo para que ese pacientito no corra el riesgo de resbalarse o caerse por no tener donde sostenerse. La enfermera es consoladora, la enfermera o el enfermero se encargan o deben dirigirse al paciente como una persona completa. ¿A qué se refiere con una persona completa? Debemos de dejar de estigmatizar al paciente de el paciente de la cama 8, el paciente de la pierna amputada, el paciente del apéndice, el paciente de la sonda. Debemos dirigirnos al paciente como lo que es una persona que tiene un nombre, que tiene una familia, que es papá, que es mamá, que es hermano, que es tío, lo que sea, pero que es una persona. Entonces, la manera correcta es mi paciente fulanito de tal, vamos a ponerle Juanito Pérez, que está alojado en la cama 8.
voy y me dirijo a mi paciente como lo que es, como es una persona. Un ejemplo, en los hospitales, al hacer cambio de turno, lo ideal es ir al área de piso, que es donde están todos los pacientitos hospitalizados, y presentarse. Buenas noches o buenas tardes, yo soy la enfermera que va a estar en este turno, que los voy a estar acompañando. De igual manera es una presentación que se le hace a los familiares, que saben que cualquier cosa pueden recurrir a nosotros. Más que simplemente un cuerpo, que es lo que les comentaba, ya que el consuelo y el apoyo emocional suelen darse al paciente fuerzas para recuperarse. Lo que les comentaba hace un momento, hay pacientitos que sufren de maltrato en sus casas. Entonces, si nosotros les brindamos ese calor y apoyo que no reciben en casa, pues mucho que mejor para ellos. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a recuperarse más rápido. ¿De qué sirve, por ejemplo, una mejoría física si no tenemos una mejoría mental? Recuerden que mental, social y físico va conectado. La enfermera es tomadora de decisiones clínicas. Así como el médico toma decisiones, la enfermera también lo hace, ya sea sola o en colaboración con el paciente o la familia. Por ejemplo, la enfermera puede tomar la decisión de: me llega un paciente que está deshidratado, pero no tengo un médico de guardia en el momento. Sé que mi médico de guardia me va a decir: administrale un Harman. ¿Por qué? Porque tengo ese conocimiento. Entonces, la enfermera puede tomar esa decisión de decir: puedo canalizar a mi paciente y pasar un suero en lo que llega a mi médico tratante o de guardia, siempre y cuando que yo esté consciente que lo que yo estoy haciendo esté bien y no le va a hacer ningún daño a mi paciente. Por eso es indispensable que la enfermera sepa y tenga el conocimiento suficiente. La enfermera, empleando el pensamiento crítico y al mismo tiempo colaboradora y consulta con otros profesionales sanitarios. Lo que les comentaba, por ejemplo, si están de guardia o están en el hospital, no sé, en urgencias, llega un pacientito que necesita un suero, puedo ir, o mi médico me va a decir: Eli, por favor, colóquele un suerito al paciente. Ok, bueno, ya lo estoy consultando con otro profesional de salud o profesional sanitario. La enfermera también es rehabilitadora. Estamos de acuerdo que hay personas especializadas en esta parte, que son los terapeutas físicos. Pero también la enfermera puede tomar cursos de rehabilitación. Por ejemplo, las enfermeras geriátricas llevan igual materias especializadas en rehabilitación para el cuidado del adulto mayor. Entonces no solamente lo hace el fisio, también lo puede hacer la enfermera. La enfermera ayuda a los pacientes que con frecuencia experimentan mejoras físicas y de igual manera emocionales, que hacen cambios en sus vidas y pueden proporcionar adoptar la mejor manera posible. De igual manera, la enfermera tiene cualidades. ¿Qué cualidades tiene esa enfermera? La enfermera tiene que ser responsable. La enfermera responde a sus propias acciones, que realiza para prevenir el daño al paciente. He de recalcar que todo lo que se le haga al paciente siempre tiene que ser por un beneficio y no por maleficencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que jamás se le va a hacer un daño al paciente. Les pongo este ejemplo. Llega un paciente que, no sé, asesinó a otra persona. Por más ahora sí que sé que está mal lo que hizo esa persona, pero necesito atenderla, porque es mi responsabilidad atender a esa persona, haya lo que haya hecho. La enfermera también tiene que tener
formalidad. La enfermera puede distinguir lo correcto de lo incorrecto, realizando buenas acciones con seguridad. ¿Formalidad en qué aspecto? Formalidad en su trabajo. ¿Por qué? Porque la enfermera no va a llevarse meramente pesado con el paciente. Siempre tiene que haber esa distancia entre enfermera, paciente o enfermero, paciente. Y de igual manera la enfermera tiene la cualidad de la veracidad. O sea que siempre va a decir o actuar con la verdad ante cualquier circunstancia. ¿Ok? Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Cualquier duda, pregunta o aclaración pueden contactarme mediante la plataforma. De igual manera, estas diapositivas se las compartí por la plataforma y ya tienen asignadas tareas y actividades. Nos vemos la próxima clase.